Muy bien, entonces vamos a retomar. Ustedes cuando escriben TradingView para acceder a la página, les va a pedir que creen una cuenta. Una vez que hayan ya creado una cuenta, aquí en la lupita es donde pueden colocar el nombre de la acción o el ticker. Por ejemplo, estábamos viendo Google. Y ahorita vamos a concentrarnos en los datos que nos provee económicos TradingView, más allá del comportamiento de su acción. Entonces, en la letra D, vamos a ver lo que es el dividendo que dan las ciertas empresas y ahí viene la información, cuánto dan de centavos de dólar por acción, hasta qué día uno tiene que poseer una acción para tener derecho a dividendo y cuándo ustedes ven retribuido ese dividendo en su cuenta. Adentrándonos a lo que corresponde a los reportes financieros, podemos observar que ya vienen estipulados cuándo son. Por ejemplo, acaba de reportar para el trimestre que acaba de concluir y tienen, TradingView provee una información estandarizada en donde se estima de cuánto son los beneficios por la acción. En este caso se refiere a los ratios que ya habíamos visto en la clase pasada y una vez que ya viene el reporte, también se da esa diferencia de las estimaciones. Por ejemplo, aquí Google reportó mejor, un 38% más de lo que se esperaba en sus beneficios por acción y también tuvo un ingreso superior al esperado. En este caso fue una sorpresa del 1.15% más. Ese día, si se dan cuenta, pese a irle bien, ah, no, sí, el mercado sí respondió acorde a su comportamiento dentro de los beneficios esperados, entonces en este caso la acción subió. Si ustedes le dan aquí a más información financiera, TradingView también les provee unos datos bastante completos, en donde vienen, bueno, mucho de lo que habíamos visto en la página de Finbis, también se pueden adentrar a propiedades y estadísticas, en donde vienen la valoración de la empresa, lo esperado. Si ustedes le dan específicamente en los informes financieros, ya viene en forma gráfica cómo va creciendo en seccionados sus ingresos, desde sus beneficios, todo lo que tiene que ver con la empresa en los aspectos más fundamentales económicos. Entonces, este es un gran complemento para cuando ustedes quieran estudiar una acción específica, la hayan visto primeramente, ya sea por Simple Wall Street o por Finbis, cómo está en aspectos económicos actualmente, y ustedes se pueden dirigir ahora a TradingView para ver cómo han sido los reportes financieros ya trimestre a trimestre. Eso es para hacerlo de forma general. Si ustedes están interesados en hacerlo más particularmente, pueden, por ejemplo, poner directamente en Google, eh, en este ejemplo, Microsoft Earning Reports o reporte de ganancias. Y si ustedes se meten directamente a la página, aquí, aquí viene, cada empresa va a tener un sitio web muy particular para manejar sus reportes financieros. Por ejemplo, Microsoft sí ofrece desde presentaciones de PowerPoint, datos en Excel, o sea, algo como a lo que estaríamos más acostumbrados. Pero, por ejemplo, si hiciéramos la comparación con otra compañía que también se dedica a la generación de software, como en este caso Oracle como tal tienen ustedes que ingresar por ejemplo, a PDFs y aquí pueden determinar cada trimestre cómo le ha sido. Realmente son informes de alrededor de 150 páginas, entonces ahí viene desglosado la visión, los objetivos, los riesgos, los obstáculos que ha tenido cada compañía y las expectativas que pueden tener a futuro.
aquellos inversores que se dedican mucho al value investing, trimestre a trimestre, tienen que andar checando estos informes. Sin embargo, con las páginas que les compartimos anteriormente, eh, yo creo que resume de una forma adecuada y también permite la comparación con otras compañías análogas para establecer una decisión como bien informada, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen interés particular o interés general en los aspectos económicos de una compañía, esos son como los sitios a los que deben de recurrir. Actualmente no es época de reportes económicos, pero ya cuando se venga dando, solemos recurrir también a otra página que se llama Earning Whispers. Aquí en Earning Whispers viene de forma detallada por semana cada cuáles son las compañías que reportan y en qué horario reportan, y es como la guía más seguida en este caso para mantener esa información, que son estas páginas que les estamos recomendando. ¿Ok? Estos los dan como en previo a, y cuando ustedes quieran ver específicamente los resultados en tiempo real, tienen que dirigirse a la página de la CNBC. Entonces, llegado al momento, cuando nos toque épocas de reportes financieros, les vamos a mostrar cómo es que se viene dando el comportamiento de la acción, específicamente justo cuando dan sus datos económicos y luego a la hora después cuando se esté dando la conferencia de prensa y vean esa volatilidad que sucede en esos tras cualquier anuncio. ¿Ok? Con esto concluimos acciones y vamos ahora a pasarnos a los ETFs. ¿Quieres seguir desde aquí, Edgar? Por supuesto, claro que sí. Nada más agregando un poquito a lo que nos acaba de comentar Rocky, a veces hay ciertas modificaciones muy sutiles en los horarios, pero eso se decide casi sobre la marcha. Las empresas, pues bueno, retrasan minutos. Hay otros casos que son muy drásticos en donde de plano cancelan los reportes porque, bueno, no recopilaron la información o qué sé yo, y obviamente eso les pega mucho a las empresas porque como están tan estandarizados y bueno, pues obviamente respetan la calendarización, cualquier movimiento de esto en torno del reporte, híjole, mueve mucho el tapete para las empresas. Entonces, todas estas páginas pues son una excelente referencia, evidentemente, pero sí en su momento puntualizar a la empresa a la que le están dando seguimiento, pues que puede haber cambios sutiles en los horarios y en la presentación de los mismos. Entonces, nada más para estar pendientes de eso. Esta parte les voy a ir generando disciplina en el sentido de cómo darle el seguimiento a las cosas. Entonces, era el único agregado que quería comentar. Y bueno, ahora vamos a entrar a una parte de la composición de la bolsa bastante importante para mí. Se me hace uno de los instrumentos más eficientes para poder entrar al mercado de forma responsable y con un margen de seguridad amplio. ¿Esto por qué? Porque los ETFs, como su nombre lo indica, Exchange Trade Funds, son fondos en donde se recopila una serie de acciones que se orientan más o menos al mismo perfil, ya sean tecnológicas, farmacéuticas, defensivas, de la industria minera, de la industria de telecomunicaciones, etcétera, en donde la ponderación o el promedio, por decirlo así, de las diferentes acciones da como resultado el valor, se expresa el valor del ETF y obviamente, bueno, pues el interés que genera sobre los inversores, ¿verdad? Estos mecanismos, estos fondos fueron creados para proporcionar a los inversores una forma eficiente de acceder a la diversificación, lo que les comentaba, a través de un único instrumento financiero. El ejemplo perfecto es el ETF que se llama SPY. Es sin duda el rey de los ETFs. Este ETF, como tal, procura de alguna manera representar lo que es el índice, que es el Standard & Poor's 500. No están incluidas las 500 empresas en este ETF, están representadas las más importantes y bueno, se van ponderando, se les va creador del fondo.
algunas empresas salen del ETF, entran otras, o sea, con el paso del tiempo se van modificando, pero en general es importante este ETF e incluso puede ser tomado en cuenta como un termómetro de la economía porque, bueno, como les comento, representa el índice como tal. Entonces, bueno, su función es replicar, a final de cuentas, el rendimiento de un índice subyacente, sector específico o empresas selectas, lo que ya comentamos anteriormente. Y bueno, permite a los inversores comprar o vender participaciones del fondo en la bolsa de valores, tal como si fueran acciones individuales. Esa es, digamos, la ventaja, ¿no? Es como si juntáramos esas diferentes rebanadas de pastel de las que hablábamos ayer y las conglomeráramos en un solo, ¿no? En un popurrí de acciones. Bueno, este ETF del SPY en concreto tiene una composición aproximada actualmente, acorde a los porcentajes que estamos viendo ahí. Del sector tecnología, su representación es del 27%. Esto, bueno, para mí es hasta cierto punto criticable porque considero que está sobre representado el sector tecnológico. Sin embargo, del 2020 para acá hemos visto un boom importante en estas tecnologías y pues bueno, es entendible que los fondos quieran aprovechar esto. Las empresas principales que componen esa parte del ETF es Apple, Microsoft, Nvidia y Alphabet, que es Google. Respecto a la salud, representa un 14% de ese pastel, es la segunda porción del mercado, sector del mercado más grande que compone este ETF, y pues bueno, incluye empresas farmacéuticas de biotecnología y de atención médica. Respecto a los servicios financieros, que es un sector también sumamente importante, representa un 11%, incluye bancos grandes, JP Morgan, bueno, los bancos más importantes de Estados Unidos y otras compañías de seguros y otras instituciones financieras. El consumo discrecional, ese consumo que hacemos para el hogar, para llevar la despensa o para compras en general, pues bueno, representa un 10% y ahí están contenidas empresas como Amazon, Walmart, Home Depot. Empresas de comunicaciones y medios, bueno, pues empresas de medios, telecomunicaciones y tecnología de la comunicación, Netflix, por ejemplo. Y empresas industriales, solo un 8%, empresas de manufactura, transporte y construcción. Llámese CAT, por ejemplo, John Deere también va a estar incluido por ahí. Es la manera en que se reparte este fondo y se distribuye según los sectores. Bien, ahora, por ejemplo, bueno, estábamos hablando del SPY, que es el principal mercado, el mercado al que más le damos seguimiento, pues tanto Rocky como yo. Sin embargo, también existen otros ETFs que representan otros sectores del mercado. Existe, por ejemplo, el QQQ, que es la representación del Nasdaq. El Nasdaq, bueno, como comentábamos ayer, es el índice que representa las 100 empresas más importantes de tecnología en Estados Unidos. También existe el ETF IWM. Este ETF representa un índice que ayer no mencionamos, pero que también es sumamente importante. Se llama Russell 2000. Aquí se incluyen las 2.000 empresas más importantes de mediano crecimiento, sobre todo bueno, están sectorizadas también, pero lo importante es que es de mediano crecimiento. En la mañana les mandé por ahí una tabla donde se categorizan las empresas según su tamaño, su market cap, y pues bueno, evidentemente ahí hay que revisar ese dato para saber en qué tipo de clasificación le corresponde a una empresa por su tamaño. El ETF BTI, el Vanguard Total Market ETF, aquí este ETF lo que pretende es incluir todo el mercado en uno solo. Entonces, bueno, pues es la representación de su ETF. El Vanguard 500, Standard Poor's 500, que sería la competencia del SPY, el BOO, así lo podemos encontrar. Y bueno, pues por sectores también podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero tiene su propio ETF, que sería el XLF. Aquí son puros bancos nada más. El sector de semiconductores, su ETF sería el SOXX. El de consumo discrecional, XLY. El de bonos de grado corporativo, que se llama LQD.
Hay una gran variedad del sector salud, XLB, y del consumo también discrecional, pero del sector más como del hogar, que sería el XLP. Hay infinidad ¿cómo se dice?, de ETFs, obviamente algunos más importantes y más interesantes para la comunidad inversora que otros. Y bueno, también existen los ETFs apalancados, que más adelante también los vamos a ver con más detalle, y que incluso uno de ellos es piedra angular para una de las estrategias que queremos proponer, pero eso con el tiempo lo iremos viendo, ¿no? La página de referencia para dominar y entender cómo se componen estos ETFs, pues es la página etf.com. Ahí podemos entrar, nos muestra directamente un listado incluso de los más recurrentes. Al dar clic en cada uno, podemos entender cómo están compuestos, cuáles son las empresas principales, cuáles son la composición de cada ETF, cuál es el costo de administración de esos ETFs, porque al ser fondos, las empresas que crean esos ETFs, pues también necesitan redituar. Entonces hay que considerar que hay un costo también por ese manejo del fondo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, son herramientas sumamente interesantes. Con el paso del curso vamos a ir viendo y entendiendo más acerca de ellos. De momento, pues es, digamos, la introducción al respecto, pero sí consideramos que es importante vayan familiarizándose con estos términos. Ahora bien, bueno, he estado mencionando la palabra ponderación. Básicamente la ponderación se refiere a la forma en que se asigna el capital entre los distintos componentes del índice que el ETF está diseñado para seguir. O sea, qué porción del pastel le corresponde al ETF, qué porción del pastel del sector le corresponde para armar ese ETF. Algunos utilizan una ponderación basada en la capitalización del mercado, o sea, del tamaño de su mercado, donde las empresas con mayor capitalización pues tienen una mayor influencia en el rendimiento del ETF. Por eso, en el SPY, hoy por hoy, el sector más importante que lo compone es el tecnológico, porque hoy por hoy las empresas tecnológicas pues son las de mayor capitalización. Todas esas que mencioné, empezando por Nvidia, que hoy por hoy es la empresa número 1 del mundo, Apple, Microsoft, Facebook, etcétera, pues precisamente por eso tienen una pero bueno, ya ustedes irán discerniendo también con el paso del tiempo y generando su juicio, ¿no? Que pues para mí es uno de los objetivos más importantes del curso. Las ventajas de los ETFs, lo primero que mencioné, diversificación instantánea. No estás entrando solamente a una sola empresa, estás entrando a varias. Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hay un golpe en el mercado, no todos los sectores suelen caer al mismo tiempo. A veces sí, o sea, a veces es una realidad que pero bueno, de alguna manera se distribuye el riesgo porque no todas las empresas caen por igual, algunas son más golpeadas que otras. Entonces, esto pues obviamente significa una reducción en el riesgo, además de que hay menores costos de transacción y ratios de gastos que los fondos de inversión tradicionales. O sea, si tú quieres entrar a, no sé, el fondo, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama de la película Rocky? Se me fue su nombre. De Big Short. Burry. Burry, al Burry. fondo de Burry, que hoy por hoy no me acuerdo del nombre de su fondo. Pero bueno, ellos te piden un fee de entrada, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 dólares, no lo sé. O sea, ya de entrada, pues eso nos deja a la mayoría de los inversionistas retail fuera, ¿no? De ese segmento. Y además, pues obviamente los costos de administración, pues también suelen ser más altos. Las desventajas de estos productos. Los inversores no tienen control sobre la selección individual de las acciones dentro del ETF. O sea, no hay representación, no hay voz y voto, todo lo estás confiando al fondo. Y pues bueno, a veces la bursatilidad, que la bursatilidad no es otra cosa que qué tanto interés y volumen de volumen de operaciones genera el fondo. Entonces, hay ETFs que, pues bueno, parecieran muy interesantes porque incluyen empresas que están intentando llegar a Marte,
y otras empresas que están tratando de diseñar un combustible no fósil y así, ¿no? Pero si eso no representa interés para el mundo inversor, pues van a ser ETFs que no se van a mover tan fácilmente porque pues no generan el interés suficiente para estar movilizándose, a diferencia de SPY, por ejemplo, que es ETF, tiene un movimiento diario, miles de operaciones se hacen sobre ese ETF prácticamente minuto a minuto. Entonces, esa es la gran diferencia y bueno, una de las grandes desventajas de este tipo de productos. Por eso nosotros nos enfocamos a ETFs de calidad, ya ETFs con un bagaje comprobado. SPY y QQQ, por ejemplo, pues fueron de los primeros ETFs y estamos hablando que son productos de prácticamente ya casi 30 años en el mercado, ¿no? Entonces, pues realmente por eso la importancia de aprender sobre ellos. Sí, y bueno, o sea, para que les quede claro, realmente un ETF es una selección de empresas. Entonces, esa selección pues conlleva que ustedes no puedan determinar qué porcentaje representa para cada ETF, pero les lleva ya la ventaja de que ustedes ya no tienen justamente que elegir una sola acción. Por el contrario, tienen como ese colchón, por decirlo de alguna forma, en la que muchas empresas están contenidas ahí. Entonces, tienen esa ventaja de que van a acompañar al movimiento de las empresas en un porcentaje alto y de alguna manera es como si ustedes hicieran su propio portafolio al comprar ese ETF y se maneja como una acción, es decir, como una acción ordinaria. Ustedes van a tener derecho, si el ETF da dividendos, ustedes van a tener derecho a ese ETF de heredarlo, como se pueden heredar las acciones. O sea, es una herramienta súper útil porque un solo ETF puede, por ejemplo, sustituir a una Afore si está bien manejado. Entonces, esta herramienta, véanla como una acción, pero que una acción que ya está con esteroides, que realmente ya tiene una selección adecuada y ya solo es que nosotros manejemos bien en qué momento vamos a utilizar determinado ETF y si es de nuestro interés podemos ver qué está constituido. Además, el ETF siempre puede estar cambiando, es decir, siempre pueden andar sacando, por ejemplo, de la selección que ya hicieron, si una empresa como que empieza a tener problemas, pueden empezar a disminuir el porcentaje en el que está o de plano sustituirla. Entonces es algo que no se nos va a informar directamente, pero nosotros podemos meternos a la página de etf.com y ahí vamos a checarlo, en donde ya prácticamente nos hicieron mucha de la chamba de invertir. Así es, exactamente. Eligieron valor y, bueno, pues en teoría eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando hacemos la selección de los activos. Bien, ahora vamos a empezar con un tema realmente importante, muy importante. Ah, bueno, desde ayer pues empezó la disrupción con este tipo de cursos, ¿verdad? Pero hoy más, hoy van a salir más profesionales que el 99% de cualquier curso que me puedan decir, porque el día de hoy van a salir sabiendo qué son los bonos y cómo se leen. Ayer recuerdan que cuando hablábamos de la composición del mercado, hablábamos que existe, pues bueno, la parte de renta variable en donde no hay una garantía de retorno y la renta fija donde hay un porcentaje garantizado de retorno. Y pues básicamente en la bolsa de Estados Unidos esto se cierne sobre los bonos, prácticamente. Los bonos son considerados préstamos que los inversores otorgan a entidades como gobiernos o corporaciones. Las empresas también pueden emitir sus propios bonos corporativos. A cambio, el emisor paga intereses periódicos a una fecha futura específica, o sea, un retorno garantizado y preestablecido. Y pues bueno, tienen una rentabilidad predefinida y suelen ser menos riesgosos. Como les comenté desde ayer, cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo, o sea, incluso este tipo de inversiones, ¿no? Tan solo un ejemplo muy claro, Estados Unidos prácticamente cada semestre tiene siempre un problema con su techo de deuda, puede caer en impago, puede caer en quiebra el gobierno estadounidense.
O sea, incluso el mismo gobierno estadounidense puede caer en quiebra. Nunca ha pasado, pero existe el riesgo siempre, ¿no? Entonces, por eso el énfasis de que a pesar de que son menos riesgosos, pues es importante que quede claro que existe cierto riesgo implícito, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, en resumen, esta es la naturaleza de los bonos. Préstamos que los inversores otorgan a entidades como gobiernos o corporaciones. La emisión y la negociación de los bonos se emiten con términos específicos. Me refiero, desde un momento de que se emitieron, ya se sabe la tasa de interés de retorno y la fecha de vencimiento. Estos dos datos son sumamente importantes. No le pierdan ojo, por favor. Y bueno, estos mismos pueden ser comprados y vendidos en prácticamente todas las bolsas de valores. Y también, así como aquí en México existe que bueno, en México nuestro ejemplo sería CETES, también en Estados Unidos existe una propia página del gobierno en donde, digo, aquí en México es CETES Directo, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la página, lo investigo y se los pongo mañana en el grupo, pero también podemos acceder directamente ahí, solo que el detalle en ese sentido es que te pide el número de seguridad social de allá y el RFC de allá, entonces de repente a lo mejor nosotros podemos quedar fuera de forma directa, pero a través del broker sí que lo podemos hacer. El rendimiento, pues bueno, es el interés que paga y las ganancias o pérdida de capital si se vende antes de su vencimiento. Como inversores tenemos esa facilidad de poder venderlo antes de que termine de madurar el contrato. Esa palabra es clave, madurar. Entonces, bueno, si no ha terminado de madurar lo suficiente, podemos incurrir en pérdidas. No es lo ideal. Se supone que si estás entrando en este tipo de instrumentos es porque vas a esperar hasta el final. Y pues bueno, el riesgo de crédito, hablando un poco más de los riesgos, la clasificación crediticia del emisor indica la probabilidad de que cumpla con sus obligaciones de pago. Bonos de alta calificación crediticia, sus rendimientos son más bajos porque hay menos riesgo. Es prácticamente inversamente proporcional, a diferencia de los bonos de baja calificación crediticia, en donde los rendimientos son más altos, porque, bueno, le compensan al inversor el riesgo adicional. Estoy seguro que ustedes han escuchado en algún momento en las noticias, han leído por ahí, han visto por ahí que existen clasificadoras, ¿no? Empresas clasificadoras que le dan una nota, ya sea a un país, a una empresa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el grado de inversión en México, si no mal recuerdo, me quedé que somos B más. Entonces, pues estamos como 2 o 3 escalones abajo de los países top. Estados Unidos es AA, si no mal recuerdo. Y así podemos ir viendo las diferentes calificaciones, ¿no? A final de cuentas, este dato es importante por lo que estamos mencionando. Si la calificación es alta, quiere decir que es un crédito de alta calidad y vamos a tener menos problemas en que se nos regrese nuestro dinero al final, al vencimiento del contrato, a diferencia de bonos de baja calificación. Bien, antes de entrar a la lectura de los bonos en bolsa, bueno, esto no lo mencionamos como tal o no viene incluido como tal en la presentación, pero sí me gustaría que lo supiéramos. Hablando de los bonos de Estados Unidos, básicamente existen 4 tipos. Son los Treasury Bills, si tienen por ahí donde anotar, y si no, mañana le pasamos por ahí una imagen para que los tengan en vista, pero bueno, al menos si quisiera que los tuvieran en mente y mencionarlos en este momento. Los Treasury Bills, que se van a resumir como los T-Bills. Este instrumento se puede considerar básicamente como tener cash en corto plazo. O sea, son contratos de cortísimo plazo. Sus periodos de madurez van desde las 4, 8, 13, 26 o 52 semanas. Y bueno, esta característica de este tipo de bonos es que realmente no pagan un interés como tal, sino más bien retornan el descuento de
lo que te costaron, la diferencia. En un momento lo explico con un ejemplo. Y pues realmente por su madurez tan corta, máximo hasta un año, pues realmente son bastante líquidos, son bastante accesibles para el inversionista promedio. Entonces, bueno, este tipo de bonos es ideal para alguien que quiera algo de bajo riesgo, pero en un corto tiempo, ¿no? En un corto tiempo de inversión. Y pues bueno, aquí el ejemplo sería, si tú compras $1,000 de T-bills, pero los compras en 990, tú vas a recibir 1,000 al final del contrato más los 10 de la diferencia. Así funcionan este tipo de bonos. Es muy sencillo. O sea, y así funcionan. O sea, desde que compras estos instrumentos, vas a invertir 1,000, pero que te van a costar 990. Entonces, al final, tú vas a recibir tus 1,000 más los 10 de diferencia. Esa es la gran característica de este tipo de bonos. Otro tipo de bonos, bueno, de bonos, se llaman los Treasury Notes, que son las T-Notes. Este tipo de instrumento balancea la seguridad con las inversiones a mediano plazo. Básicamente, estas inversiones se extienden de 2 a 10 años en general, pero bueno, la maduración de cada contrato va de los 2, de los 3, de los 5, de los 7 y de los 10 años. Y aquí sí está preestablecido el pago de la tasa cada 6 meses. Este tipo de bonos es más sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés que emite el Banco Central, en el caso de Estados Unidos de la Fed. Pero bueno, pues esto se compensa también porque paga un poquito más de rendimiento. Entonces, bueno, este tipo de inversión es ideal para aquellos que quieren tener o que tienen un horizonte pues de medio a largo plazo y pues ofrece la garantía de un retorno preestablecido, haciéndolos atractivos también para estabilizar los ingresos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ejemplo sería si tú compras una nota a 5 años por $1,000, vas a recibir un interés del 2%. Entonces, cada 6 meses vas a estar recibiendo $20 y además al final vas a recibir los $1,000 que te costó el contrato al inicio. Este funciona así tal cual como la mayoría de este tipo de inversiones conocemos. Ahora, estos son los más importantes, los que siguen, los bonos, los T-bonds, que básicamente de esto se trata la parte siguiente de la presentación. Este tipo de bonos tienen una madurez mucho más amplia. Estos van prácticamente o 20 o 30 años, no hay más. Y pues bueno, estos también proveen un interés semianual, semestral, como lo quieran ver, a través de la vida de todo el contrato. Estos instrumentos están diseñados para, como podrán comprender, pues una inversión a largo plazo, metas a largo plazo, y pues bueno, generalmente pueden ser utilizados incluso para planes para el retiro y porque bueno, priorizan la seguridad de la inversión. Entonces, aquí también lo mismo, está preestablecida la tasa de interés que vas a obtener y pues bueno, son importantes porque este es el termómetro real para la lectura de los bonos que en un momento vamos a ver. El ejemplo característico de esto sería que si tú compras un bono a 30 años por un valor de $1,000, pues tú vas a estar ganando una tasa de interés aproximada del 3% cada 6 meses y además al final del plazo pues te van a regresar los $1,000. Básicamente en esto estriba cada uno de los tipos de notas. Y pues bueno, existe un cuarto tipo que es menos interesante para fines didácticos de esta sesión, pero se los menciono de todos modos, son los llamados Treasury Inflation Protected Securities o su abreviatura TIPS. Y bueno, la diferencia con los demás, que en general comparten la misma naturaleza, pero la diferencia de los demás es que aquí va descontada la inflación anual de cada año, ¿no? Que dure el contrato. Estos contratos no suelen ser tampoco tan largos y pues bueno, básicamente aquí el inversor se olvida pues de los efectos que pueda tener la inflación sobre su dinero porque a final de cuentas, al final del contrato va a terminar recibiendo la cantidad que invirtió inicialmente más la diferencia condicionada o provocada por la tasa de inflación que
que esté vigente en ese momento, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de mencionar? Sobre todo porque no está colocada en la diapositiva como tal. Dudas, preguntas, a ver, por aquí tenemos una manita. Juana, adelante, por favor. Duda en cuanto a los bonos de 20 y 30 años. Ujú. Por ejemplo, bueno, específicamente los de 20. Ahorita traen un rendimiento del 4.80. Ok. Pero, ¿qué hubiera sucedido si yo los hubiera adquirido a principios de abril, donde su rendimiento era el 4.36? ¿Es a un plazo, hay una variación o qué es lo que gano durante qué tiempo? Porque también veo que hay como este subasta de bonos, Ujú. entonces el interés que me dan es cambiante o se congela el rendimiento de acuerdo a cuando lo compro. La tasa de interés tú la garantizas al momento que adquieres el instrumento. En este caso, ¿qué tasa me dijiste, Juana? Perdón, 4 punto... Estuvo en 4.36 a principios de abril, pero ahora está en 4.80. Ok, 4.36, perfecto. Entonces, aquí tú, o sea, bueno, tú al inicio o al contratar este tipo de instrumento, tú ya garantizaste la tasa de interés a término. Ajá, eso es importante, esa palabra es importante, a término. Si tú decides salir antes, existe la probabilidad de que puedas salir con un rendimiento menor. En este caso, en concreto que me estás mencionando, si tú decidieras salir, pues vas a salir perdiendo, porque al final de cuentas te va a costar más la salida por el precio actual que tiene el bono. Entonces, aquí también, bueno, precisamente por eso, incluso en los bonos se puede entrar, ya sea largo o corto. Hay estrategias específicas para ello, que ahorita no vamos a ahondar en eso, pero es importante mencionarlas por la pregunta que me estás haciendo. Entonces, para fines prácticos, hubiera salido perdiendo. Si decidías entrar a principios de abril y ahora quieres volver a entrar, pues te vas a comer la diferencia de lo que ya subió el bono. No sé si contesté ya tu pregunta. Sí, sí, gracias. Entonces es a vencimiento del plazo para que yo garantice Exactamente, así ese es. rendimiento. Si tú decides salir vía subasta, existe el riesgo que salgas o con pérdida, que también puedes salir con ganancia, pero bueno, aquí ya la tasa ya no sería la garantizada porque no estás saliendo al término de la madurez del contrato. De acuerdo. Muchas gracias, clarísimo. Por ahí, ¿quién más está preguntando? Me parece que Claudia. Vi la manita alzada, pero no estoy seguro. Clau, por ahí. Ah, como que entró y salió. ¿Me escuchas por ahí, Clau? Hola, buenas noches. Sí, Hola, ya, hola. gracias. Este, para mí sí sería importante ver la proyección Ujú, y volverlo a repasar. No sé si será posible mañana, ujú. por favor. Sí, pero bueno, ¿cuál es Hablando el...? de la imagen que no aparece sobre los bonos que ahorita están hablando, de 20, 30 años, en fin. Ah, sí, no ¿Sí? hay problema. Vaya, Ok. no estaba en el material, pero podemos agregarlo y lo podemos compartir por el grupo para que lo puedan revisar de nuevo. Realmente es muy Sí, sencilla la integración de la información y lo podemos retomar en la siguiente clase cuando hagamos el resumen inicial, sin problema. gracias. No, ¿de qué? Por ahí Emiliano tiene una pregunta también. Hola, sí, de acuerdo a lo que estabas mencionando sobre entrar y salir específicamente en los bonos de 20 y 30 años, entonces lo recomendable sería que si uno entra a los bonos de 20 o 30 años, es ya quedarse hasta el final. Depende, estimado Emiliano, va a depender mucho de tu visión a ese periodo de tiempo, valga la redundancia, y además va a depender también de qué es lo que pretendes hacer con tu dinero. O sea, si tu dinero lo piensas ocupar para dentro de 3 o 4 años, pues no tiene ningún sentido
entrar en contratos que tengan madurez a 20 o 30 años, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí más que nada va a depender de tu perfil y de lo que planees hacer con ese capital. A final de cuentas, la diversidad en este tipo de instrumentos es precisamente porque son herramientas para el inversor que le van a permitir actuar de diferente manera según su entorno, según su realidad económica en ese momento, y por lo mismo, pues bueno, pues va a variar de manera unipersonal. Otra manera de responder la pregunta sería, si vas a entrar a este tipo de inversiones, pues lo ideal es esperar hasta que se cumpla la madurez del bono. Esa sería la respuesta más práctica, ¿no? Para el tipo de pregunta que me estás haciendo. No sé si estoy contestando tu pregunta como tal. Sí, ya entendí más. Muchas gracias. Perfecto. No, pues de qué. Entonces, Ahí complementando, es que los bonos suele requerir un conocimiento profundo de la economía, de la macroeconomía. Entonces, hay gente que sí compra bonos a 20 o 30 años y se sale antes, pero porque dado ello su formación macroeconómica, pueden prever, así como comentó, me parece, Juana hace rato, que el bono va a variar su precio, ya sea que suba o que baje. Entonces, en ese sentido, él puede comprarlo y luego sacar esas diferencias si tiene prevista una estrategia en el que va a subir o va a bajar, ¿sí? Más que verlo, esa persona, más que verlo como van a que caduque esos 20 o 30 años, él está esperando como ese movimiento de acuerdo a sus conocimientos macroeconómicos, pero eso sí es de lo más avanzado, eso sí requiere una formación literal, de casi un doctorado realmente en economía. Entonces, por eso eso es de lo más difícil que podemos nosotros estimar, ¿sí? Es más común tener planteada la cuentas, estrategia, ¿mande? Perdón, es más común sí, tener como, sí, bueno, tener la iba a comentar estrategia de lo compro y a lo que venció, ¿no? Me puedo yo atener a esa cantidad de años, ¿no? Porque es realmente complejo entender la macroeconomía. Realmente uno ve tanta gente que falla en las predicciones macroeconómicas. Es como de las ciencias más inexactas y exactas a la vez, ¿no? totalmente de acuerdo, amigo. Por ahí Joel levanta la mano también. ¿Qué pasó, Joel? Adelante, adelante, amigo. Sí, gracias. Mira, aquí como comentario adicional a lo que les comentaba Edgar, en la parte de bonos, como consejo a los compañeros, véanlo como la parte teórica nada más, porque sí es algo muy complejo. Aparte, si ustedes se fijan, el rendimiento que hablábamos ahorita es un 4.38, por ejemplo. Hay otras opciones de inversión superiores a ese porcentaje. Entonces, como parte del material, veamos solo la teoría nada más de entender qué son los bonos, porque todavía falta ver también qué correlación tiene los bonos con el mercado también. Entonces, sí es un tema complejo si lo quieren entender desde el punto de vista de inversión, de inversor. Si dices, yo quiero invertir en bonos, sí está muy complicado. ¿Por qué? Porque se requieren unas cantidades importantes también de inversión a plazos muy largos. Hay variaciones de un mes a otro, como lo comentaba Juana. Podemos perder este rendimiento por no salirnos a tiempo. Entonces, no lo vean como el gran instrumento de inversión ahorita. Ahorita véanlo como la parte teórica, es algo que se les está transmitiendo, que necesitamos conocerlo. Perfecto, ya vi que existe un instrumento sin tanto riesgo, que son los bonos, que si lo vemos por el lado de nuestro país, en México, pues equivale lo mismo a los CETES, como si le dieras tú el dinero al banco a que te diera un rendimiento por cuidarte, lo que también es un rendimiento muy bajo. Entonces, a lo mejor no es el mejor instrumento para invertir o lo que estamos buscando de acuerdo a nuestro perfil de inversor. Simplemente es parte de la teoría que necesitamos conocer.
comprenderla y palomearlo, nada más. Es como un complemento a lo que les comentaba Edgar. Así es, exactamente. Sí, de hecho, muy buena acotación ahí, amigo. El sentido de darles a conocer desde ahora es porque es importante conocer la naturaleza de los mismos, entender la diferencia con la renta, instrumento de lectura para el entorno económico de la bolsa en la que vamos a operar, que básicamente pues estamos enfocándonos todos en Estados Unidos, ¿no? Pero también es replicable aquí en México, por ejemplo. Vaya, a final de cuentas es lo que estamos comentando. Será una herramienta importante y esa es la finalidad de darla a conocer el día de hoy. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, vamos a continuar. Entonces, bueno, la lectura de los bonos en la bolsa, básicamente, ya aterrizando la información previamente mencionada, es la expectativa del crecimiento económico desde el punto de vista de la renta fija y es representada por la curva de bonos. Esta lectura es la que es importante, la que es interesante. Estas gráficas básicamente tienen dos componentes. La vertical es el rendimiento y la horizontal es la madurez, el tiempo de maduración del bono. Siempre se espera que a mayor tiempo del bono, el retorno sea mejor. Esto en un ambiente, digamos, normal, sin eventos, en un ambiente sano, en un ambiente donde no hay incertidumbre. Esa sería la expectativa normal, la expectativa habitual que esperaríamos del desarrollo de estos gráficos, del desarrollo de estos bonos. Estas curvas las podemos consultar en investing.com. Literal, entramos a la página, al sitio web y tecleamos Bond Yield Curve y nos va a aparecer ahorita se las muestro. Ah, perfecto, amigo. Si lo tienes a la mano, o sí, no sé si es lo siguiente. Bueno, vamos a ver esto y ya vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí básicamente estamos viendo los cuatro tipos más importantes respecto a los tipos de curva que van a tener estos bonos, el comportamiento de la renta fija, en este caso gubernamental, que me gustaría que lo aterrizáramos así para que fuera más asimilable. La curva normal, que es la primera que estamos viendo en la esquina superior izquierda, es la que, como decíamos, es el crecimiento esperado de la economía. Y pues bueno, este crecimiento esperado es una apertura al riesgo normal, o sea, lo que decía Rocky, ¿no? Un ambiente sano, por decirlo de algún modo, sin eventos geopolíticos, sin eventos políticos, sin desastres naturales, etcétera, en un entorno pues relativamente normal es donde se va a dar este tipo de curva. Como podemos ver, la línea que dibuja la curva, pues bueno, es una ascendente que se va curveando más hacia el final de la maduración para mantenerse estable hasta que encuentra su conclusión. Esa sería la curva normal, la curva bonita, la curva esperada. Ajá. Existe, por otro lado, el crecimiento, y bueno, quisiera continuar con ese tipo de curva porque es la más similar a la del crecimiento normal, la del crecimiento temprano acelerado. Si se dan cuenta, prácticamente la pendiente es muy similar, sin embargo, desde manera muy anticipada empezó su subida. Esto se debe a que en el corto plazo la previsión económica es muy optimista, se compra todo tipo de activo. Entonces esto sugiere que en palabras coloquiales que usan los economistas, la economía está caliente. Entonces esto refleja una expansión acelerada inicial de esta curva para después, justo antes de alcanzar su madurez, empieza a hacerse plana. Y pues bueno, aquí en este tipo de curvas, es interesante la lectura que se le da a esta curva porque, bueno, uno esperaría o pensaría que es porque todas las situaciones están alineadas. Sin embargo, también es importante mencionar que hay un máximo apetito por el riesgo y la especulación. Entonces, esto quiere decir que cuando veamos este tipo de curva, es porque estamos en un entorno altamente riesgoso y especulativo. Entonces, vamos a aprender a especulación anual. Pues bueno, es importante obviamente
cuenta estos datos para darle sentido a las inversiones que vayamos a hacer en un futuro. Ajá. Posteriormente, la contraparte, la curva que sería lo contrario a la curva normal, pues es la inversión de la curva. Esto refleja una expectativa de una recesión económica a futuro, en donde la compra de bonos a corto plazo supera a los de largo plazo. ¿Esto por qué? Esto tiene una razón bastante sencilla, porque entre más plazo tenga el bono, más eventos pueden pasar en ese largo plazo. Entonces, el inversor lo que busca es tener un refugio, pero a corto plazo, para poder disponer del dinero en un momento más rápido. Y bueno, a final de cuentas, el mercado de acciones, cuando sucede esto, se ve perjudicado, ya que se prefiere invertir en la renta fija, porque precisamente el apetito de este tipo de instrumentos en ese momento aumenta el retorno, la tasa de retorno que va a tener el instrumento de renta fija. Esto pasó y está pasando muy recientemente en México, con las tasas tan altas que estuvimos teniendo estos últimos años, pues mucha gente le empezó a entrar que a los CETES, que a NU, que a las OFIPOS, precisamente porque que te van a dar al final del plazo. Te evitas pues, el problema de estar analizando opciones y la volatilidad del mercado de renta variable. Entonces, por eso se vuelve interesante para el inversor y por eso es que al haber una mayor demanda, pues también empieza los aumentos en los beneficios, ¿no?, de este tipo de instrumentos. Y la última curva que tenemos que darle lectura es la curva flat o la curva aplanada. Aquí es un reflejo de estancamiento de la economía, en donde incluso se puede vislumbrar una posible recesión. Y pues bueno, aquí el apetito el apetito al riesgo es bajo, precisamente porque como es incierto el futuro inmediato de la economía, pues los inversores prácticamente es como si se pusieran todos en stand-by y precisamente por eso la curva se aplana, porque están esperando el momento preciso, ya sea para entrar al mercado de bonos o para salir del mercado de bonos y entrar a renta fija. Este concepto es muy importante. Los verdaderos inversores institucionales, los profesionales y los que queremos ser en este grupo, básicamente eso es lo que harían. O se rotan en momentos de renta variable a renta fija y viceversa. Básicamente es la forma más eficiente de hacer dinero. En esas diferencias existen beneficios y pues bueno, cuando lo haces de manera desinformada, pues también evidentemente riesgo de pérdida, pero por eso nos estamos entrenando y por eso estamos tratando de entender todos estos conceptos, ¿verdad? Básicamente, a grosso modo, a esto corresponde la lectura de bonos. Es una manera bastante disruptiva de entrar en este tema y que, pues bueno, para mí es importante que le vayan dando interés a este tipo de información, porque al final de cuentas será importante para las decisiones que hagan respecto a sus portafolios cuando les enseñemos a armar su propio portafolio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué les parece? ¿Cómo son las formas de las curvas? ¿Algún comentario por ahí? ¿Nadie? ¿Todo clarito? A ver, por aquí el amigo Rajif. ¿Sí está bien pronunciado así, amigo, tu nombre? ¿Rajif? Sí, Regip. ¿Sí me escuchó? Rajif. Sí, por supuesto, un gusto, Rajif. Sí. Gracias. Oye, mi pregunta era sobre los intereses de los bonos, pero no sé si sea lo que se está ahorita presentando aquí en la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, justo. estos son los datos de hoy, por ejemplo. Entonces, para que me entiendan, así es como se construye una curva, ¿no? Tienen el bono a un mes, a un año, a 2, a 10 y a 30, que es lo que ven en el eje X. Y aquí en el eje Y es donde ven el rendimiento. Entonces, esto ustedes lo pueden checar cuando tengan duda realmente en cómo va la curva de los bonos.
y ya con eso pueden hacer como la correlación de qué es lo que está pensando un inversor, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los grandes inversores en el sentido de si yo tengo, ¿qué me conviene a mí comprar? ¿Bonos a corto plazo que tengan rendimientos altos o bonos a largo plazo que tengan rendimientos, deberían ser más altos? Sí, cuando se estén subastando los bonos, que creo que es cada martes, me parece a las 11 de la mañana, Sí, sí, correcto, ¿sí? Roque. Cada martes a las 11 de la mañana, la Fed, o bueno, la Secretaría, en este caso de Estados Unidos, hace su oferta de venta de bonos, como sucede aquí en México, que dicen, tal fecha se van a saltar los CETES y es cuando uno puede adquirirlos. Entonces, en ese momento, ustedes van a ver cómo los compradores se va a generar una oferta y demanda y se va a asignar un porcentaje de acuerdo a lo que esté en renta fija. En ese momento podemos ahí nosotros comparar y armar nuestra curva y dar como esa previsión de qué es lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, actualmente estamos viendo como que está planita, ¿no? Todavía no se invierte ni tampoco se ha regresado a un comportamiento esperado, ¿no? En donde bonos a corto plazo me den pocos rendimientos, pero tampoco estamos en una situación en donde se vea un futuro poco prometedor y entonces la gente prefiera adquirir bonos a corto plazo, ¿sí? Entonces, a eso va la construcción de una curva de bonos. No sé si es como lo que te interese saber, estimado Rajib. Sí, así es. Muchas ¿Sí? gracias. Bueno, y tú puedes checar en CETES y también puedes armar tu propia curva de bonos con los CETES para dar una perspectiva de qué es lo que está pensando el inversor mexicano, tanto el institucional como nosotros, el retail, ¿vale? Bueno, ya Muy casi bien, concluimos. excelente. Vamos a echarnos, yo Sí, creo, esta última, ¿no? prácticamente sí, amigo, exacto. Entonces, pues bueno, este dato, todo esto que les explicamos acerca de la lectura de bonos es importante, porque de alguna manera son herramientas hasta cierto punto predictivas. La finalidad del curso, eh, y que bueno, lo he comentado en corto con Rock y con Joel, por ejemplo, creo yo que es mejor ser un inversor reactivo a un inversor predictivo, porque predecir, pues prácticamente es un ejercicio 50-50, o sea, le vas a atinar a la mitad o menos. Sin en cambio, si sabes reaccionar a tiempo, pues puedes obviamente sacar ventaja de ello. Sin embargo, la naturaleza de estas herramientas, hasta cierto punto predictivas, pues nos da una fortaleza más, y no está de más saberlo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estoy comentando, ¿por qué? Porque la inversión de la curva de los bonos ha predicho al menos 6 de las últimas recesiones. Sin embargo, y ya lo había comentado Rocky, en el mercado del 2023 al 2025 parece haber entrado en una controversia porque como no se termina por definir esa inversión de la curva, pues tampoco no se ha definido si hay una recesión o no, o si está latente o si está por venir. Entonces, aquí parece que ya hay otras variables en juego que de momento pues se está tratando de definir qué es, si es el volumen de inversores retail como nosotros, si es el uso de tecnologías por algoritmos, si es la manipulación del mercado desde las altas esferas, o sea, muchas cosas que pueden estar sucediendo en torno a, pero a final de cuentas, insisto, siguen siendo herramientas altamente efectivas que a lo largo de la historia, 100 años al menos de lectura de índices, pues han demostrado esa eficiencia al detectar este tipo de problemas. Y pues bueno, ¿por qué parece haberse distanciado el mercado de bonos del accionario de manera pues tan desproporcionada en estos últimos tiempos? Pues lo que decíamos, ¿no? El efecto de la liquidez neta de la Reserva Federal, que es cuando inyecta o retira del sistema financiero dinero prácticamente, pues es un componente crucial para su política monetaria.
La Fed puede aumentar la liquidez, puede inyectarle dinero mediante la compra de activos financieros como los bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas en el mercado abierto. Este proceso se conoce como flexibilización cuantitativa o QI. Y pues como ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, que fue una crisis financiera derivada del mercado hipotecario de compra y venta de casas, y la pandemia del COVID-19, el rescate bancario del 2023, la Fed implementó programas de flexibilización cuantitativa para inyectar liquidez en el sistema financiero, o sea, para inyectarle dinero a final de cuentas, en pocas palabras, y estimular así la economía. El problema de esto es que se provoca un sobrecalentamiento de la economía y luego cuando se sobrecalienta la economía, pues es difícil volverla a enfriar, que precisamente es lo que está sucediendo en este periodo con el alza de tasas, que es uno de los objetivos de la Fed. Uno de los indicadores de este sobrecalentamiento pues son las inflaciones la inflación tan elevada que hemos tenido en estos últimos 2-3 años. De hecho, como dato, pues que lo tengan en mente, estamos en el peor periodo inflacionario en los últimos 40 años, 50 años prácticamente, desde finales de los 70. Entonces, pues realmente estamos viendo historia pura, no es exageración. Y pues bueno, precisamente este juego del Banco Central puede ponernos en aprietos como actualmente está sucediendo. Y por eso es que otro tipo de inversiones como el oro está subiendo demasiado, activos refugio, los mismos bonos que se consideran así. Esa dinámica es lo interesante y es lo que pues poco a poco vamos a ir entendiendo derivado de cómo vayamos avanzando en el curso, ¿sale? Y Sí, pues es importante que como que lo integren. O sea, ahorita visualicen a la bolsa y cuando piensen en la bolsa, bueno, sepan que hay renta fija y renta variable, ¿no? Entonces, cuando estamos nosotros enfocados en renta fija, podemos ver lo que está pasando como a un nivel de la mentalidad del inversor, de creo que hay un mayor riesgo ahorita en la renta variable, entonces me dirijo hacia la renta fija. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en los bonos realmente. Esta mentalidad de qué va a preferir un inversor. Si vas a dejar un poco la renta variable o al contrario meterle más dinero ahí. Y esos son los cambios que ustedes van a ver en las compras, en las ofertas de los bonos y cuando se hace la curva en el conjunto, qué es lo que nos está refiriendo. Entonces, cuando ustedes piensen en eso como una economía, realmente, cuando interviene el Estado es porque el Estado ya notó que hay un problema en esos aspectos, tanto en el aspecto de renta fija o de renta variable, y que se ve ahí en los bonos. Entonces, de ahí es donde se ve como una lectura que se propone de si yo puedo leer lo que está pasando en la mentalidad de los inversores, yo puedo regular como gobierno mi política monetaria. Entonces, yo puedo favorecer a que se pidan más préstamos, por ejemplo, cuando yo bajo las tasas de interés o al revés. Yo lo que requiero es que frenemos un poco el crecimiento porque no está siendo acorde a lo esperado. Entonces, ¿qué hago? Pues yo subo las tasas de interés. Eh, Dentro de las herramientas que tiene el gobierno, por ejemplo, históricamente en México sucedió lo que era el Fobaproa, cuando vienen tipos de esos rescates bancarios, ¿sí? Cuando el gobierno tiene que interferir para evitar que se pierdan, por ejemplo, pensiones, que existan esas crisis financieras de inmobiliarias, porque el sector inmobiliario también forma parte normalmente de una renta fija, ¿sí? Entonces traten de integrarlo todo. Realmente todo está conectado, ¿sí? Cuando estamos pensando en cómo va a afectar que el gobierno meta o quita dinero con sus diferentes herramientas, es porque eventualmente eso va a pegar en el mercado, ¿sí? Específicamente aquí lo que estamos pensando es si la Fed, que en este caso el gobierno estadounidense, metió dinero, es porque ellos eventualmente ese dinero va a llegar en algún punto al mercado. Si llega al mercado significa que si hay dinero para comprar, entonces los activos van a subir. Va a haber una mayor demanda.
Si la Fed, en este caso, retira dinero, si hay menos dinero para comprar, entonces los precios de los activos caen. Sí, sí queda un poquito más claro de por qué todo como que va englobado. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, amigo, Sí, completamente de sí. acuerdo con tu comentario. O Sí, sea, A está final de claro. cuentas, a final de cuentas, también tiempo al tiempo. Estamos viendo conceptos, bueno, pues nuevos para la mayoría y los vamos a ir integrando. Esa es la intención del curso. Eso es uno de los diferenciadores y característica disruptiva del mismo, que vamos a ir integrando y dándole sentido a toda esta información. Entonces, de momento no se me agobien, hay que razonarlo, hay que digerirlo, hay que repasarlo, hay que estudiarlo y con gusto lo podemos comentar en el grupo también. Entonces, pues no sé si hay algún comentario, alguna duda, cómo les pareció el tema, algo si que quieren quisieran que nos comentar. frenemos aquí para que lo asimilen también, Pues de hecho sí estaba planeado hasta aquí, ¿no, amigo? ¿O nos falta algo más? pues todavía podemos ver Ah, claro, a ver qué falta más. podríamos ver, por ejemplo, cuando, así en raso modo y muy rápido, cuando el gobierno decidió frenar o disminuir la liquidez, que es ahorita más o menos lo que estaba pasando en el 2022, fue cuando hubo un mercado bajista, o sea, fue creo que de los mercados bajistas más largos. ¿Por qué? Porque vino a consecuencia de que primero el gobierno decidió dar apoyos económicos para que las personas tuvieran sus ingresos más o menos con respecto al desempleo que hubo en el COVID, causado por el COVID, ¿no? Así Entonces el es. gobierno decidió y favorecer a que hubiera más liquidez. Llegó a un punto en el que hubo tanta liquidez que se generó una inflación muy, muy grande. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno ahora con esa inflación? Pues ahora usar algunos de esos instrumentos como poner tasas de interés muy altas. Esto condujo a que el mercado general se cayera y fue un mercado de los más largos, bajistas, ¿sí? Porque todo fue como una consecuencia de lo que va y viene regulando el gobierno, en este caso, en el aspecto de la liquidez, ¿sí? Entonces, nosotros observamos que si uno accede a esta página que se llama bueno, la liquidez neta de la Fed, que se refiere al gobierno estadounidense, que es el encargado de las políticas monetarias. Entonces, ahí hubo una correlación que más o menos son de 2 semanas, en donde si la Fed retiraba dinero del sistema financiero, pues se caía la bolsa en 2 semanas después, más o menos. Y también pasó lo contrario. Si la Fed ya volvía a, por ejemplo, cuando hubo uno de los rescates bancarios, cuando empezaron a quebrar los bancos de Estados Unidos en 2022, la Fed inmediatamente procedió a inyectar dinero para rescatarlos y entonces fue cuando hubo ahí un cambio y volvió a subir la bolsa, ¿sí? Volvió ese dinero a ser ya parte ahora de la renta variable. Entonces, eso es algo que muy difícilmente van a ver en algún otro lado. Sí, era una sorpresa. Eh, Nosotros como poder ver a futuro, a 2 semanas, ese crecimiento esperado en la bolsa, ¿no? Entonces, para nosotros era importante que ustedes tengan como en mente esos conceptos, ¿no? Desde que yo veo la renta fija, ¿qué está pasando? Y luego veo qué está haciendo el gobierno en respuesta a lo que está viendo en la renta fija. Y una vez que el gobierno ha procedido, ¿qué es lo que yo puedo esperar y que tengo una probabilidad entre un 85 a un 95% de que suceda? ¿Sí? Sé que hay todavía más factores económicos porque siempre va a haber unos que no estamos contemplados, por ejemplo, en este caso los aranceles.
que a pesar de que el gobierno pueda meter o retirar dinero de la bolsa, si tiene una guerra comercial internacional con otros países, pues eso también va a disminuir, ¿no? La efectividad que ya podíamos tener de una correlación previa. Pero bueno, el chiste es que sepan que tienen estas herramientas y que les van a servir para leer realmente cómo se debe de ver la bolsa de valores y que puedan tener tanto acceso a renta variable como a renta fija. Muy bien, por ahí Jazmín tiene su mano alzada, por favor, Jazmín. Miren, muchachos, precisamente a eso me refería en mi comentario anterior, lo que les acabo de comentar ahorita, Rocky, la parte de la correlación que existe en el tema de bonos con el mercado. Si ustedes logran comprender esta teoría que les acabo de compartir, vamos a sacar mucho provecho en el mercado. Entender la correlación de bonos, el comportamiento de la inyección o el retiro de dinero en la economía, nos va a dar un paso adelante. Entonces, sí es bien importante ver esta teoría porque veo por ahí algunos que comentan que sí está complicado, que está medio muy Medio alto difícil. el tema, medio difícil, pues, pero es muy importante nada más comprenderlo. No significa que vaya a ser un instrumento donde ustedes tengan que invertir. No lo vean desde ese punto de vista, véanlo solamente como la teoría que necesito ver para poder comprender la parte de la afectación en el mercado, porque pues también como decía Edgar, aquí se necesita conocimiento macroeconómico que imagino que más adelante también nos lo van a compartir, pero véanlo como parte de la teoría del conocimiento nada más, no lo vean ahorita como un instrumento donde se tengan que poner a invertir, para que les pueda ayudar más adelante en la toma de decisiones en las inversiones que ustedes quieran hacer. No sé si me expliqué. Sí, o sea, nuestra meta es que todo sea más sencillo, ¿no? Entonces, por eso partimos de acciones. Ya ustedes podrían elegir si tienen curiosidad sobre una acción. Sin embargo, nosotros les propusimos también consultar ETFs, ¿no? Entonces, para que todo sea más simple. Ahorita les estamos explicando por qué, por ejemplo, se dan fenómenos que es difícil ver cuando uno está presente en días, ¿no? Pero si uno se fija ya en semanas para ver cómo ha cambiado macroeconómicamente y qué comportamiento es el que puede tener la bolsa de valores, entonces ustedes ya pueden tener unas inversiones que sean simples, seguras, que tengan buenos rendimientos y también que estén preparados cuando podamos ver situaciones adversas, ¿no? No podemos contemplarlas todas porque, pues, por ejemplo, no podemos saber qué va a decir Donald Trump mañana, pero sí podemos, como tanto en periodos muy cortos o en periodos largos, nosotros proponer buenas inversiones, armar un buen portafolio y que sea de una forma sencilla para ustedes, ¿sí? Esa es como la finalidad del curso, que a pesar de que estamos viendo cosas complejas, el propósito es que ustedes lo adopten y que lo puedan, si quieren, explicar de una forma muy sencilla, ¿no? En este caso pensamos, un inversor quiere invertir en renta fija o en renta variable. Si ve problemas en la renta variable, se va a trasladar a la renta fija. Si la renta fija empieza a tener competencia entre los bonos a corto plazo y a largo plazo, significa que hay un problema a futuro. Y entonces, en ese problema futuro, muy probablemente el gobierno va a tener una política económica al respecto. Esa política económica va a tener una respuesta en la bolsa y es algo que nosotros podemos más o menos detectar. ¿Sí? Sí queda como más integrado para todos. A final de cuentas es una herramienta más de trabajo. Esa es la finalidad de hoy. Que lo vean así, esta lectura de bonos como una herramienta más en el análisis que vamos a ir haciendo para la determinación de la toma de decisiones. Por ahí Jazz tiene la mano alzada. ¿Qué pasó, Jazz? Te escuchamos.
Sí, no, pero era para lo que estaban hablando ya hace ratito. Pero Ok, ya mi duda ya quedó clara. ¿ya sí quedó clara? Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien, excelente. Pues, pues mira, qué importante y qué interesante que avanzamos hasta aquí. Realmente creo que fue un muy buen avance. Estoy seguro que no se esperaban esta complejidad en la segunda sesión, pero estamos seguros de que podemos asimilarlo de forma fácil. Eh, Evidentemente sabemos y confiamos también de su capacidad y compromiso con el curso, entonces estoy seguro que lo vamos a lograr y pronto esto va a ser pan comido para ustedes. Los puntos relevantes de la sesión de hoy, si me permites ya darle colofón a Sí, la por favor. sesión, Rocky. Pues bueno, básicamente aprendimos qué son los ETFs, que básicamente son fondos que se componen de diferentes empresas, de diferentes sectores y que están perfilados según la naturaleza de las empresas, ¿correcto? Comprendimos también cuál es la diferencia, una vez más, esa dinámica entre lo que es la renta variable y la renta fija. Y precisamente, hablando de la renta fija, le dimos sentido a través de la comprensión y el estudio de los diferentes tipos de bonos y las curvas que van a ir generando según el rendimiento que otorguen dichos bonos. Esas curvas básicamente son 4 curvas: la curva normal, la curva acelerada, la curva invertida y la curva aplanada. Ajá. Y que según la lectura de estas curvas, pues van a tener una repercusión sobre lo que es el mercado, como en esta gráfica que estamos visualizando en este mismo instante, ¿no? En donde vemos la línea amarilla, pues bueno, que representa lo que es la liquidez de la Fed, mientras la línea azul que representa el valor del mercado en ese momento cuando se realizó. Ver esas discrepancias y esas diferencias es lo que nos va a volver expertos y vamos a poder tomar ventaja de la lectura de los mercados utilizando estos instrumentos como herramientas, no precisamente como medios de inversión, que si lo quieren hacer en un momento determinado, excelente, sin problema. Pero la intención de esta sesión el día de hoy fue precisamente verlas como una herramienta más, o sea, entender su naturaleza y ver su aplicación como herramienta a la vez. Ajá. Y pues bueno, hablábamos por último de la liquidez, que es básicamente lo que la Fed como Banco Central hace sobre el dinero. Si la economía necesita un estímulo, nos va a dar nuestro domingo. Ese domingo nos va a permitir ir a gastar, ir a comprar ropa, ir a comprar casas, ir a comprar carros, ir a invertir en bolsa. Esto a su vez va a repercutir de manera positiva sobre las bolsas de valores, llevando los activos hacia arriba, hacia lo verde. Sin embargo, después de esto viene la cruda realidad. Ese dinero es de papel, ese dinero realmente es una creación del banco, entonces ahora necesitamos enfriar la situación. ¿Y cómo la vamos a enfriar? El banco, ¿cómo lo decide enfriar? Aumentando las tasas de interés, porque ya el calentamiento de la economía generó una inflación que ahora está poniendo los productos y servicios más caros de lo habitual. Entonces ahora necesitamos enfriar esa parte de la economía, vamos a ir retirando liquidez paulatinamente y ese retiro de liquidez se hace precisamente encareciendo de manera artificial el dinero. Esa es la explicación de forma sencilla de lo que hablábamos al respecto de la liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el colofón. Rocky, no sé si tengas algún comentario más por ahí, alguien más con algún comentario guardado. No, yo todo bien. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció esta clase? ¿Qué les pareció esta sesión? No, es una disculpa por las dificultades técnicas, perdón, ¿eh? No, pues amigo, a veces sucede, pero sí, lo importante es que estamos aquí
sacando la situación y pues es lo interesante. Y pues bueno, estamos recibiendo ahí comentarios. Muchas gracias, súper excelente, buenas noches, muy interesante, muy completa. Efectivamente hay mucho, mucho para estudiar, Lore. Y pues mira, Erly también, muchas gracias por la clase. Creo que esta clase es de esas clases coyunturales, ¿no? Que se tienen que reflexionar, que se tienen que volver a revisar. Entonces, bueno, pues esa parte les toca a ustedes, Mosque Traders, para que aprovechen la grabación de la misma y le pueden dar un vistazo en el YouTube, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros muy agradecidos. Reitero junto con Rocky las disculpas por las inconveniencias técnicas que hicieron que se alargara un poquitín más de lo que se pretende en la sesión, pero creo que terminamos pues justitos, ¿no? Y pues bueno, yo de mi parte, siguiendo con lo que comentábamos ayer de este desarrollo simultáneo de virtudes y de fortalecimiento de nuestra emocionalidad para tomar decisiones de forma correcta, pues vamos a seguir hablando un poquito del agradecimiento, básicamente algo muy concretito. Hay estudios, no sé si por ahí alguien sabe cuál es la receta de la felicidad. Existe una receta muy concreta de la felicidad y que se ha venido demostrando en estudios serios, en estudios indexados, en estudios con rigor científico. No me refiero a estudios que se ven en revistas como Muy Interesante o etcétera. O sea, realmente hay estudios que han demostrado cuál es la receta de la felicidad. ¿Por ahí alguien ha escuchado de ella al respecto? ¿Alguien que tenga algún comentario al respecto? Si no, no se preocupen. Básicamente se han hecho estudios clínicos en personas, sobre todo ya mayores de la tercera edad. Se ha demostrado que la receta de la felicidad prácticamente la componen 3 ingredientes, muy sencillos los ingredientes. El primer ingrediente es lazos afectivos estrechos con nuestras personas que nos rodean. Tener lazos afectivos importantes con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos, etcétera. Esta parte, esta dinámica social es importantísima para que una persona se sienta feliz. El otro ingrediente, también importante, es actos de bondad. Actos en donde nosotros estemos dispuestos a compartir y dar con los demás. Que nuestro corazón se abra hacia afuera, no hacia adentro. Esta parte también es sumamente importante. Y el tercer ingrediente, ¿cuál creen que es? Pues precisamente ser agradecidos. La gratitud se ha demostrado como un valor que fomenta la felicidad en las personas. Y realmente no es coincidente, realmente no tiene, no es el hilo negro, ¿eh? O sea, estos comentarios acerca de la gratitud pues son milenarios. Filósofos desde más de 2000 años han hablado al respecto de ellas, de esta acción, y pues realmente para mí quisiera precisamente darle colofón a la sesión de hoy con una frase muy sencilla pero poderosa que habla al respecto y que precisamente es de Séneca, que fue un político romano, una persona muy rica para su tiempo, demasiado rica, casi a la par del emperador, y que compartió mucho de su conocimiento filosófico a través de obras teatrales, a través de cartas, a través de libros. La frase que quiero compartir con ustedes es: nada es más honorable que un corazón agradecido. Aprendamos a generar un corazón agradecido en el presente, porque ser agradecidos en el presente nos remite a que estamos valorando lo que disponemos actualmente. Y como les comentaba desde ayer, si aprendemos esta virtud, pues desde ya prácticamente somos millonarios. Y el demás recurso material vendrá por añadidura, ya lo verán. Entonces, recuerden, nada es más honorable que un corazón agradecido. Fomentemos la gratitud con los seres que nos rodean y verán que combinándolo con los otros 2 ingredientes de la felicidad, vamos a ser personas plenas, capaces de recibir, pero también de compartir, ¿sale? Entonces, pues, si ya no hay más comentarios, si ya no hay más preguntas, con esto damos por finalizada la sesión de hoy.
Les agradecemos mucho su atención y pues nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Mañana pretendemos descansar siempre los miércoles para tener precisamente un periodo de reflexión de las sesiones, lunes y martes, que son los días más activos que generalmente